Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 144. El amor de tu vida. El obispo Festo Kibeher formó parte de un grupo de líderes de iglesias que entregó una carta de protesta al dictador Idi Amin en febrero de 1977. En la carta se manifestaban en contra de las palizas, asesinatos arbitrarios y desapariciones no explicadas que tuvieron lugar en Uganda. Al día siguiente, el amigo y líder de Festo Kibeher, el arzobispo Hanani Luhum, fue asesinado por Idi Amin y el obispo Festo fue conducido a la clandestinidad y luego al exilio. Poco después, Festo Kibeher publicó un libro titulado I Love Idi Amin. En el libro explicó el porqué de tan extraordinario título. El Espíritu Santo me mostró que mi espíritu se estaba endureciendo, así que tuve que pedir perdón al Señor y pedirle tener la gracia de amar más al presidente Amin. Aquello fue aire fresco para mi cansada alma. Sabía que había visto al Señor y había sido liberado. El amor llenó mi corazón. El amor es más que un sentimiento o una emoción. Es la decisión acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. Jesús fue el ejemplo supremo de amor en la historia del mundo. Él nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Juan 13, del 34 al 35. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amemos a nuestros enemigos. Él demuestra todo esto en su propia vida al amar a todos, incluso a Judas, quien lo traicionó, como vemos en el pasaje de hoy, y dar su vida por todos nosotros por amor. El primer texto o pasaje que vamos a estar viendo hoy está en Salmos capítulo 66 del 13 al 20. Ahora vengo a tu templo a ofrecerte sacrificios que deben quemarse completamente. Cumpliré mis promesas, las que te hice cuando atravesaba dificultades. Te ofreceré animales engordados como sacrificios que deben quemarse completamente, junto con ofrendas de carneros, toros y machos cabríos. Vengan ustedes los que le tienen respeto a Dios, escuchen que les contaré lo que Él hizo por mí. Con mi boca lo llamé, con mi lengua lo alabé. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía, pero me escuchó y entendió mi oración. Alabado sea Dios, que no se apartó de mí. Me escuchó y me mostró su fiel amor. Primer punto, ama a Dios. Cuando tienes problemas, ¿has prometido alguna vez que si Dios responde a tu oración harás algo o harás algo nunca más o no harás algo nunca más? El salmista hizo tal promesa y cuando su oración fue contestada, cumplió su promesa. Él escribió: cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Versículos 13 y 14. Dios te ama y no se guarda su amor por ti. El salmista alaba a Dios. No rechazó mi oración ni me negó su amor. Versículo 20. Tu amor por Dios y por los demás es una respuesta a su amor por ti. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso lo encontramos también en Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Dios, en su amor por ti, escucha y contesta tus oraciones. Si quieres disfrutar al máximo del amor de Dios, experimentar oraciones contestadas y demostrar tu amor por Él, debes evitar una cosa, la que escribe el salmista. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Versículo 18. Si hay pecado en tu pasado, puedes confesarlo y arrepentirte de él y ser perdonado. Lo que realmente bloquea nuestra relación con Dios es si deliberadamente planeamos pecar en el futuro. Entonces, no podemos entrar en la presencia de Dios con una conciencia limpia. Esto bloquea la experiencia de su amor. Porque Dios, en su amor, me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria, dijo el salmista en el versículo 19. Y en respuesta, el salmista quiere que otras personas lo escuchen. Vengan ustedes, temerosos de Dios, y escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Es alentador escuchar los testimonios de otras personas acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es algo que nos inspira al resto y aumenta nuestra fe. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu perdón, misericordia y amor.
Gracias por las veces que has escuchado y atendido a la voz de mi plegaria. Gracias, Señor, cuando has respondido a mis oraciones. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Bueno, ahora vamos a leer el segundo texto bíblico de hoy y está en Juan capítulo 13, verso 18 al 38. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he elegido, pero debe cumplirse lo que dice la Escritura. Mi compañero se ha vuelto en mi contra. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para cuando suceda, crean que yo soy. Les digo la verdad, el que reciba a alguien que yo envío, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se entristeció profundamente y declaró: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Sus seguidores empezaron a mirarse uno a otros, sin tener idea acerca de quién estaba hablando. Al lado de Jesús estaba el seguidor a quien Jesús amaba. Entonces Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Este seguidor se acercó aún más a Jesús para preguntarle: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: voy a mojar pan en el plato, después lo haré al que me va a traicionar. Lo tomó y se lo entregó a Judas Iscariote, el hijo de Simón. En cuanto a Judas recibió el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo: haz rápido lo que vas a hacer. Pero ninguno de los que estaban comiendo con él supo por qué le había dicho esto. Cuando Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús quería que comprara algo para la fiesta. Otros pensaron que quería que diera algo a los pobres. Al recibir el pan, Judas se fue inmediatamente. Ya era de noche. Jesús habla sobre su muerte. Después de que Judas se fue, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre recibe honra. Dios también recibe honra a través del Hijo del Hombre. Si Dios recibe honra a través de él, entonces le dará honra al Hijo del Hombre a través de sí mismo y lo hará muy pronto. Hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán y ahora les digo como les dije a los judíos: no pueden ir a donde yo voy. Les estoy dando un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Jesús se anuncia la negación de Pedro. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: a donde voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió: darás tu vida, pero te aseguro que antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Segundo punto: ámense los unos a los otros. No hay obstáculo más grande para el mensaje de Jesús que la falta de amor entre los cristianos. Si queremos que nuestras naciones sean cambiadas y que la gente vuelva a seguir a Jesús, debemos empezar por amarnos los unos a los otros. Esto significa amar a los cristianos de diferentes iglesias, denominaciones, tradiciones y que difieren con nuestro punto de vista. Significa amarse los unos a los otros en la iglesia local. La desunión destruye, el amor une. El amor atrae a otros a la persona de Jesús. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros en el nombre de Jesús debe ser nuestra aspiración suprema por encima de todas las demás. Ese es el tipo de amor que puede cambiar el mundo. Aquí vemos a 3 hombres: Judas, Pedro y el autor del Evangelio de Juan, quienes se relacionan de una manera radicalmente diferente con Jesús. Nos representan a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. El autor del Evangelio de Juan conocía el amor de Jesús de una manera muy íntima. De todos los discípulos fue el amigo más cercano de Jesús. Él era el que estaba recostado a su lado. En este Evangelio, Juan se describe a sí mismo hasta 4 veces como el discípulo a quien Jesús amaba. En la cruz, en la tumba vacía y con Jesús resucitado, Él nos revela que estamos llamados a estar en estrecha comunión con Jesús. El Evangelio de Juan y sus cartas hablan tanto acerca del amor a causa de esta experiencia íntima del amor de Jesús. Él recoge cómo Jesús les anuncia a sus discípulos:
Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Capítulo 13, versos 34 al 35. Las personas no aman por razones diferentes. A pesar de estar tan cerca de Jesús, Judas lo traiciona. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Satanás entró en él, dice en el versículo 27. Aquí vemos lo contrario al amor. Judas odiaba el amor y se había rebelado contra Jesús. Sin embargo, Jesús continuó amando a Judas. Pedro amaba a Jesús, pero tenía una personalidad compleja y con una visión muy humana de Jesús y de su misión. Pedro dijo que él daría su vida por Jesús en el versículo 37, pero Jesús predice, me negarás 3 veces. Y eso fue lo que Pedro hizo en el capítulo 18, versos del 15 al 18 y en el 25 al 27. Sin embargo, Jesús siguió amando a Pedro. Jesús nos presenta este asombroso desafío. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Jesús te amó dando su vida por ti. Él pide que sigas su ejemplo y muestres un amor autosacrificial. Esta es la marca de un verdadero cristiano. De ese modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, dice en el versículo 35. El amor es la forma más eficaz de evangelizar. Cuando las personas ven un amor verdadero, ven a Dios. La mejor manera de empezar a hablarle a las personas sobre Jesús es amándolas y amando a otros seguidores de Él. En el mundo, lo normal es que la gente se una a grupos de personas con las que se sienten naturalmente atraídos y que piensan de la misma manera que ellos. Estamos destinados a ser diferentes. La Iglesia de Jesucristo nos une con un abanico de personas de diferentes orígenes, intereses, edades, etnias, razas, perspectivas, estilos de vida, opiniones y puntos de vista, conformando a aquellos que se aman los unos a los otros. Amado Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros como nos has amado. Oro para que podamos ver un nuevo amor entre los cristianos de todas las iglesias, denominaciones y tradiciones en la iglesia local, nacional y mundial. Que el mundo sea cambiado por nuestro amor. Vamos a ver ahora el tercer texto bíblico que lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 13 y 14. Guerra contra los filisteos. Saúl tenía cierta edad cuando comenzó a reinar y reinó en Israel por 42 años. Saúl eligió 3,000 soldados israelitas. 2,000 de ellos se quedaron con Migmas en sierras de Betel y 1,000 se quedaron con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Saúl envió a los demás soldados a su casa. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos en Gibeá y los derrotó, y los otros filisteos lo supieron. Entonces Saúl dijo, avísenle a los hebreos. Así que Saúl ordenó que se tocaran las trompetas por todo el país. Todos los israelitas oyeron la noticia. Saúl ha matado al líder filisteo y ahora los filisteos nos odian. Entonces los israelitas se reunieron con Saúl en Gilgal y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Los filisteos acamparon en Migmas a este de Bet-Aven con 3,000 carros de combate y 6,000 jinetes. Había tantos filisteos como la arena de la playa. Los israelitas vieron que estaban en problemas y se sintieron sin salida. Corrieron a esconderse donde podían, en cuevas, grietas, túneles, pozos de agua y zanjas. Algunos de los hebreos hasta cruzaron el río Jordán hacia la tierra de Gad y Galaad. Saúl todavía estaba en Gilgal con todo su ejército temblando de miedo. Como Samuel dijo que se reuniría con Saúl en Gilgal, Saúl se quedó allí 7 días, pero Samuel no llegaba y los soldados empezaron a abandonar a Saúl. Así que Saúl dijo, tráiganme los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar. Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. En cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Saúl respondió, vi que los soldados me abandonan. Tú no llegabas y los filisteos se estaban reuniendo en Migmas. Así que pensé, vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Samuel respondió, eres un tonto. No obedeciste al Señor tu Dios. Si hubieras obedecido su mandato, entonces el Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor se ha buscado a un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado.
El Señor lo nombrará a él como el nuevo líder de su pueblo. Como no obedeciste el mandato del Señor, él nombrará un nuevo líder. Entonces Samuel se levantó y se fue de Gilgal. Saúl y el resto del ejército salieron de Gilgal rumbo a Gibeá de Benjamín. Saúl contó a los hombres que todavía estaban con él y eran 600. Saúl, su hijo Jonatán y los soldados se fueron a Geba de Benjamín. Los filisteos acampaban en Micmas. El ejército filisteo empezó a atacar dividido en 3 grupos. Un grupo avanzó por el camino de Ofra cerca de Saúl, otro por el camino de Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín, en dirección al desierto. Ninguno de los israelitas sabía cómo trabajar el hierro, no tenían ningún herrero. Los filisteos no les enseñaban a los israelitas cómo trabajarlo porque tenían miedo de que hicieran espadas y lanzas. Solo los filisteos sabían afilar las herramientas. Así que si los israelitas necesitaban afilar los arados, los azadones, las hachas y las hoces, tenían que depender de los filisteos. Por un arado o un azadón cobraban como 8 gramos de plata y por un pico, un hacha o una guijada cobraban como 4 gramos. Así que el día de la batalla el ejército israelita no tenía espada ni lanzas, excepto Saúl y Jonatán. Entretanto, un grupo de filisteos avanzó hasta el paso de la sierra de Micmas. Primero de Samuel 14. Ese día, Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al joven que llevaba sus armas: vamos al campo filisteo al otro lado del valle. Pero Jonatán no le contó nada de esto a su papá. Saúl estaba sentado debajo de un árbol de granadas en Migrón, a las afueras de Gibeá. Lo acompañaban alrededor de 600 hombres. Uno de ellos se llamaba Ahías, hijo de Ahitob, quien era hermano de Icabod, hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Ahora Ahías era sacerdote y llevaba el efod. Esos hombres no sabían que Jonatán había salido y que para llegar al campamento filisteo estaba planeando cruzar por un paso que había entre 2 rocas que se llamaba Bosés y Sene. Una de ellas daba hacia el norte, hacia Micmas, y la otra al sur, hacia Geba. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: vamos al campamento de esos paganos, tal vez el Señor nos permita derrotarlo. Nada puede detener al Señor, no importa si tenemos muchos soldados o solo unos pocos. El escudero de Jonatán le dijo: haga lo que considere mejor, que yo lo apoyo. Jonatán dijo: vamos, crucemos y vayamos hasta donde están los guardias filisteos y dejemos que nos vean. Si nos dicen que nos detengamos hasta que ellos vengan, nos quedaremos donde estamos, no avanzaremos más. Pero si dicen que avancemos, lo haremos. Esa señal será la señal de que el Señor hará que los derrotemos. Así que Jonatán y su ayudante dijeron que los filisteos los vieran. Los guardias dijeron: miren, los hebreos están saliendo de su escondite, y les gritaban: acérquense para darles una buena lección. Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, que el Señor nos dejará derrotarlos. Así que Jonatán subió para combatir. A los filisteos que caían, el ayudante de Jonatán los remataba. El espacio en que combatían era pequeño, pero en este primer ataque mataron a 20 soldados enemigos. Todos los soldados filisteos se atemorizaron, los que estaban en el campo, en el campamento y en el fortín. Hasta los más valientes estaban asustados. La tierra empezó a temblar y se llenaron aún más de pavor. Desde Gibeá de Benjamín, los guardias de Saúl veían a los filisteos corriendo por todos lados. Saúl le dijo a su ejército: pasen lista a ver quién falta. Pasaron lista y faltaba Jonatán y su ayudante. Saúl le dijo a Ahías que trajera el efod. En ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod, pero mientras Saúl le hablaba esperando una respuesta del Señor, aumentaron el ruido y la confusión en el campamento. Al final le dijo a Ahías: Saúl, ya basta, quita la mano del efod, ya no hay tiempo para consultar al Señor. Saúl reunió a su ejército y se dio al combate. Los filisteos estaban tan confundidos que peleaban entre sí a espada. Los hebreos que antes se habían unido a los filisteos ahora se unían a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Los israelitas que se escondían en la sierra de Efraín oyeron que los filisteos estaban huyendo, así que ellos también se unieron a la batalla y empezaron a seguir a los filisteos. Así salvó el Señor a los israelitas aquel día. La batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Todo el ejército estaba con Saúl, quien ahora tenía alrededor de 10,000 soldados. La batalla se extendió hasta la ciudad de la sierra de Efraín. Tercer punto: ama como Dios. Hay momentos en la vida en los que sientes que la cantidad de problemas que tienes te superan. Enfermedades, tentaciones,
ataques a tu fe, etc. Pero Dios es capaz de salvarte cuando actúas en su nombre. Por más que parezca que eres desbordado en número por tus enemigos, cuando el Señor actúa en tu favor, serás salvo. Confía en Dios, no solo cuando las cosas vayan bien, sino también en los momentos difíciles. Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Samuel señaló: el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. El corazón de Dios está lleno de amor, compasión, misericordia, justicia y creatividad. Está buscando personas que son como Él, es decir, como Jesús. Solo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones puede hacernos semejantes a Jesús. Saúl fracasó. Dios le había dicho que esperara hasta que Samuel llegara. Samuel se demoró en llegar. El pueblo empezó a dispersarse y Saúl se preocupaba más por lo que la gente pensaba que por lo que Dios pensaba. Se impacientó y le entró el pánico, como a menudo nos pasa a nosotros. Versículos del 6 al 12. Aprende a ser más paciente, a esperar que Dios actúe y a que no cunda en ti el pánico si las cosas pequeñas salen mal. No te apresures en tomar decisiones precipitadas en caliente. Por otro lado, Jonatán confiaba en última instancia en el amor de Dios. Señaló: espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Capítulo 14, verso 6. Vamos a orar. Amado Señor, por favor, dame un corazón como el tuyo, un corazón de amor. Ayúdame a confiar en tu amor infalible. Gracias porque tu amor es derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, como dice Romanos 5:5. Señor, por favor, derrama hoy tu amor en mi corazón. Enséñanos a confiar en ti y a no tener temor. No importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuán imposible parezca el panorama, que podamos siempre confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade en Juan capítulo 13:35. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recuerdo la primera vez que fui a un grupo de jóvenes cristianos para trabajar juntos. Estaba tan conmovida por su amor incondicional hacia mí y hacia los demás que quería formar parte de ese grupo desesperadamente. Espero que eso sea lo que la gente experimenta al asistir a los servicios dominicales, al ir a Alfa y al unirse a alguno de los grupos de la iglesia. Sí, Señor, eso es lo que esperamos. Esperamos también que en la iglesia La Luz la gente pueda ver el amor de Dios en nuestras vidas, entre nosotros, al amarlo a Él y al amar a los nuevos que llegan. Amados, espero que este devocional haya sido de gran bendición y que podamos orar y bendecir y trabajar desde el amor, desde ese amor incondicional que siente el Señor por nosotros. Él es el amor de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y recuerden que este devocional es hecho y escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.